Territorio de Wyoming, julio de 1887. El viento traía polvo y dolor por las llanuras mientras Bria Santer se arrodillaba junto a su caballo moribundo, sollozando sobre la crin ensangrentada del alcalde. El animal yacía retorcido cerca de un arroyo seco, con una pata rota doblada. Había tropezado en un agujero de tusa mientras galopaba desde la cresta, y Bria supo en el momento en que Daisy gritó con ese sonido agudo y espantoso que ningún caballo debería emitir, que no habría salvación. Lo intentó. Dios, lo intentó, se rasgó el vestido para detener la hemorragia, gritó como un caballo pidiendo ayuda, pero nadie vino hasta que el sonido de cascos se acercó desde el oeste y una voz baja y firme gritó: «Está bien, señorita». Bria se giró bruscamente, con lágrimas surcando su rostro polvoriento. Un hombre desmontó rápidamente, alto y de hombros anchos, con los ojos arrugados por el sol y un rifle colgado a la espalda. La camisa se le pegaba al cuerpo, empapada en el cuello por el calor, y el sombrero oscurecía gran parte de su expresión. Pero su voz contenía algo que la dejó sin aliento, no de compasión, sino de comprensión. Dio un paso en falso, dijo Bria con voz entrecortada. No pude levantarla a tiempo. Su pierna. Se arrodilló junto al alcalde y lo miró sin pestañear. Tiene dolor, dijo con dulzura. No se recuperará de esto, asintió Bria, apretando los puños temblorosos. Lo sé. Puedo hacerlo rápido, ofreció, con la voz cargada de algo más que el simple deber. Si quieres, dudó. Por favor, no quiero que sufra. Sacó el rifle de su espalda y se puso de pie. Bria cerró los ojos y apoyó la frente en el cuello de Daisy. El disparo resonó como un trueno. Bria no lloró después. Simplemente se arrodilló allí, aturdida y vacía. El hombre permaneció en silencio a su lado, con el sombrero en la mano. Cuando finalmente levantó la vista, con las manos temblorosas, preguntó: «¿Cómo te llamas, Banoyander?». Dijo simplemente: «Me dirigía al este a ver el ganado de un vecino, cuando vi a tu caballo bajar corriendo por la loma. Pensé que algo andaba mal». «Soy Bria Santer», dijo. «Iba al rancho de mi tío. Falleció la semana pasada. Vine a colonizar sus tierras y pensé que podía hacerlo sola». Su voz se quebró de nuevo y se dio la vuelta. «Sé lo que es perder más de lo que creías poder soportar», dijo Van en voz baja. «No tienes que cargar con ello sola». Bria levantó la mirada hacia él y vio. Había algo firme allí. Ni compasión, ni juicio. Solo un hombre que también había conocido la pérdida. «¿A qué distancia está la casa de tu tío?», preguntó. «A 8 kilómetros al sur». «Cabalgaré contigo», dijo. «No deberías estar sola esta noche». Bria dudó, pero asintió. Necesitaba ponerse de pie, moverse, respirar algo más que el seco olor a sangre y polvo. Van la ayudó a levantarse, sin tocarla a menos que ella lo permitiera. Cuando se tambaleó, él le ofreció la mano. Ella la tomó. Cabalgaron en silencio. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la pradera. A Bria le dolían las costillas de llorar. Van mantuvo una distancia respetuosa, su caballo cabalgando un paso detrás, sin decir nada a menos que ella hablara primero. «Dijiste que sabías lo que era», dijo en voz baja después de un rato. «Perder más de lo que puedes cargar», asintió, con la vista fija en el horizonte. «Mi esposa y mi hijo murieron en la primavera del 82. La fiebre se los llevó a ambos. Estaba fuera pastoreando ganado. Regresé a una casa fría y sin voces». Bria lo miró, no fuera de no por curiosidad, sino porque percibía la verdad en su voz. «Construí un granero con mis manos». Después de eso, Van continuó, solo para tener algo que hacer. Algo que abrazar. Ella no supo qué decir, así que extendió la mano y posó suavemente los dedos sobre su brazo. Llegaron al viejo rancho Santer justo cuando el sol se ponía. La casa estaba desmoronada por el tiempo, los escalones del porche hundidos, pero aún en pie. Bria desmontó con rigidez. Van la ayudó sin preguntar. Dentro, la casa olía a madera vieja y polvo. Bria encendió una lámpara de queroseno, y el cálido resplandor titiló sobre el papel pintado descolorido y las tablas del suelo desgastadas.
Se quedó de pie en el centro de la habitación, abrazándose. «Hay comida», dijo en voz baja. «Enlatados. Puedes quedarte a cenar». «Me gustaría», respondió Van. Se sentaron a la mesa de la cocina, comiendo frijoles y pan en silencio. El aire entre ellos estaba cargado de algo tácito, pero no incómodo. «Gracias», dijo Bria finalmente, en voz baja. «Por estar ahí. Por no decir demasiado». «Ya no sé decir mucho», dijo Van. «Pero sé quedarme». Ella lo miró, luego lo miró con atención, y vio las arrugas que el dolor había tallado en su rostro, la fuerza en las manos que habían enterrado a los muertos y seguían trabajando. «No tienes que quedarte», dijo ella en voz baja. «Lo sé», respondió él. «Pero quiero». Se quedaron así un rato más. Luego Bria se levantó y fue a la trastienda. Al regresar, trajo una colcha doblada y se la entregó. «Puedes dormir junto al fuego», dijo. «La puerta no tiene cerradura. Si quieres hacerme daño, puedes hacerlo de todos modos». «Yo no», dijo Van. «Te doy mi palabra». Ella asintió una vez y se fue a la cama. Él extendió la colcha en el suelo. Y se acostó, mirando al techo. El fuego crepitaba. El viento susurraba a través de las contraventanas. Y por primera vez en 5 años, Van Oulane sintió algo agitarse en el pecho. No solo tristeza, no solo supervivencia, sino esperanza. La mañana llegó lenta y dorada. La luz se filtraba a través de las lamas deformadas de las contraventanas. Bria estaba descalza en la cocina, con las mangas arremangadas, mientras vertía agua del hervidor en una palangana. Sus manos trabajaban por instinto, lavándose los ojos para quitarse el sueño y aplacando el dolor en el pecho que no se había ido desde el día anterior. El silencio de la casa era diferente ahora. No estaba vacía, sino expectante. Van se movió cerca de la chimenea, con la colcha ya doblada a su lado. Se incorporó sin decir palabra, pasándose una mano por el cabello despeinado, luego se levantó y se dirigió a la puerta trasera. Bria levantó la vista. «Hay un retrete detrás del granero», dijo. Él asintió y salió. La puerta se cerró suavemente tras él. Cuando regresó, se quedó un momento en el umbral, observándola mientras ella se envolvía en un paño. Pan de maíz caliente recién sacado del horno. Ella sostuvo su mirada y vio algo útil en ella. No consuelo, ni preocupación, sino disposición. «Hoy revisaré el granero», dijo. «Veré que está en buen estado y que no se puede salvar. Si piensas quedarte, necesitarás un plan». «No sé si me quedaré», dijo ella. «Pero no puedo dejarlo así. No con el libro aún en el libro de contabilidad y la tierra descuidada». Van miró hacia la ventana donde los campos brillaban bajo el sol naciente. «Te ayudaré si quieres», asintió Bria. «Tú trabajas, yo cocino, eso puedo con eso». A media mañana, estaban afuera. Van abrió las puertas del granero, entrecerrando los ojos para observar el interior, denso y polvoriento. El techo se hundía por el centro y un nido de golondrina se aferraba a una de las vigas. Caminó entre las sombras, probando los tablones con la bota mientras Bria sujetaba la ropa a un tendedero colgado entre 2 árboles. West Wall se inclinó, gritó. «Podría sujetarlo». «Con madera de la cerca vieja». Bria se secó la frente con la esquina del delantal. «Hay una sierra en el cobertizo de herramientas. Puede que esté desafilada. He trabajado con peores». No hablaron mucho después de eso. Simplemente trabajaron. Van se movía con precisión silenciosa, desmontando tablas podridas y clasificando la madera recuperable en pilas ordenadas. Bria se movía entre la casa y el jardín, limpiando el hollín del tubo de la estufa, barriendo el sótano y luego arrodillándose para deservar alrededor del porche. Cuando el sol ya estaba alto, sacó un plato de hojalata con manzanas en rodajas, frijoles fríos y cerdo salado frito. Van lo tomó con un silencioso agradecimiento y se sentó a la sombra del granero. Bria se unió a él, con la falda recogida bajo las piernas mientras se apoyaba en el poste. «Mi tío era un hombre tranquilo», dijo después de un rato. «No hablaba mucho, pero escribía cartas todos los meses. Me mantenía al tanto del tiempo, el ganado,
el precio del maíz. Cuando llegó el sobre sin carta dentro, solo una nota de la vecina. Ya lo sabía. Van masticó lentamente y luego la miró. ¿Era él toda la familia que te quedaba? Bria asintió. Mi madre falleció cuando yo tenía 17 años. Mi padre se había ido mucho antes. Me crié en St. Louis. Pero siempre recordé el olor a humo y viento de la pradera que emanaban las cartas de mi tío. Solía llevármelas a la cara y fingir que estaba allí. La voz de Van era baja. Viniste buscando lo que recordabas. Trazó una línea en la tierra con la yema del dedo. Vine buscando lo que sentía inacabado. No dijo nada, pero su presencia a su lado era firme como una pared que nunca se había agrietado. Esa tarde, el viento arreció. Bria se recogió el pelo lo mejor que pudo, observando las nubes moverse por el cielo como rebaños lentos. Van terminó de apuntalar la pared del granero, con la camisa pegada a la espalda por el sudor. Dejó el martillo y bebió del surtidor antes de limpiarse la boca con el dorso de la mano. Podría conseguir una carreta del pueblo mañana, dijo. Limpia el resto de escombros. Si quieres, te llevo a Gravesend conmigo. Bria dudó. Hacía tiempo que no estaba con mucha gente. Yo tampoco. Se quedaron en silencio, con el viento agitándoles las esquinas de la ropa. Entonces Bria dijo, iré. Esa noche, vertió agua caliente en una palangana desportillada y la colocó junto a la chimenea. Van asintió en agradecimiento y se lavó mientras ella apilaba leña. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, resaltándose en las finas arrugas alrededor de sus ojos. ¿Los extrañas todos los días?, preguntó en voz baja, sin mirarlo. Sí, respondió sin dudar. Pero no siempre de la misma manera. Algunos días son sus voces. Otros días es solo el silencio donde solían estar. Bria se recostó contra la pared, con los brazos alrededor de las rodillas. Pensé que el dolor se desvanecería como la tinta a la luz del sol. Pero no es así. No, dijo Van. Se convierte en parte de tu forma, pero no lo absorbe todo. Lo miró entonces, y no había miedo en sus ojos. Ojos, solo reconocimiento. No se tocaron. No se acercaron. Pero algo pasó entre ellos, claro y seguro. Cuando volvió a tumbarse en el suelo esa noche, dejó las botas junto a la puerta y dobló la colcha con cuidado, como si perteneciera a algo más que ese momento. Y cuando Bria apagó la lámpara, no se sintió sola en la oscuridad. El camino a Gravesend estaba más accidentado de lo que Bria recordaba, aunque solo lo había visto una vez antes, años atrás, en una visita de verano, cuando su tío la llevó a comprar semillas y clavos. Ahora se extendía bajo las ruedas de la carreta como un recuerdo desvanecido, quemado por el sol y cubierto de maleza. Se sentó junto a Van en el banco, con las manos cruzadas sobre el regazo, las botas limpias del polvo del camino al granero esa mañana. Él no habló mucho, lo cual le convenía. El silencio entre ellos había empezado a cobrar una forma diferente, no vacío, no tenso, solo lleno de las cosas que aún no se habían dicho. Una gallina de la pradera emergió de la maleza, batiendo las alas en el aire. Bria se estremeció. Van no reaccionó, solo tensó las riendas ligeramente y mantuvo a los caballos firmes. ¿Siempre estás tan tranquilo?, preguntó sin girarse. Él mantuvo la mirada al frente. Solo cuando ya he pensado en lo que podría salir mal. Bria lo miró. ¿Y qué podría salir mal hoy? La rueda podría romperse. La tienda podría quedarse sin lo que necesitamos. Alguien podría hacer demasiadas preguntas. ¿Crees que me preguntarán cosas? La miró entonces, sin crueldad. Eres una mujer que cabalga hacia el pueblo con un hombre que no es de tu familia. Alguien dirá algo. Tal vez no a la cara. Bria se encogió de hombros. Déjalos. Eso le valió a Van una exhalación baja. Mitad reconocimiento, mitad algo más suave. Gravesend apareció a la vista tras una colina. Sus pocos edificios se agrupaban alrededor de un amplio cuadrado de tierra compactada. Una herrería se alzaba al oeste, con humo forjado que se elevaba hacia el cielo, y una iglesia de tablillas se alzaba frente al mercado. Un par de chicos corrían descalzos cerca del abrevadero, sus risas rompiendo el silencio. Se detuvieron frente a la tienda.
Van ató al equipo y luego ayudó a Bria a bajar. Ella salió al paseo marítimo con la barbilla en alto, las faldas rozando el dobladillo del abrigo de él al cruzar la puerta. Dentro, el aire era fresco y olía a harina y alquitrán. Estantes cubrían las paredes llenos de latas y rollos de tela, frascos de regaliz y pequeños fardos de cuerda. Una mujer detrás del mostrador asintió cortésmente, con el pelo canoso recogido hacia atrás. «Necesito clavos para la cerca», dijo Van, dejando una lista sobre la madera. «Y 1 kilo de avena. La señorita Santer podría tener algunas cosas que añadir». Bria parpadeó al oír su nombre. No esperaba que lo usara así, no como una reclamación, sino como un lugar al que pertenecía. Dio un paso adelante. «Necesito vinagre, aceite de lámpara y algo para las avispas. Han tomado los aleros». El tendero comenzó a recoger artículos. Bria se acercó a los rollos de tela, rozando con los dedos el borde de un percal azul intenso. No lo necesitaba. En realidad no. Pero la casa de su tío no tenía cortinas, y la luz de la cocina era demasiado intensa por las mañanas. Se giró y vio a Van observándola. Sin juzgarla, solo con un discreto interés. «¿En serio?», preguntó. «Lo suficiente para mantener la calma». Se acercó en voz baja. «¿Te sienta bien ese color?». Ella no. Respondió, pero su mano se detuvo un momento más en la tela antes de saludar al tendero con un gesto. Se fueron con la caja del carro llena y un pequeño paquete envuelto entre las provisiones. Afuera, un hombre con un abrigo sindical descolorido se apoyaba en el poste, mordisqueando un palillo. Miró a Van con los ojos entrecerrados y luego a Bria. Su mirada se demoró demasiado. «¿Eres Ayander?», preguntó. Van se enderezó. «Soy yo. Tú compraste esa tira más allá de Echorill hace 3 años». El hombre asintió lentamente. «¿Te has enterado de que eres reservada?». Van no dijo nada. El hombre escupió al suelo. «Probablemente sea prudente». Bria sintió el peso. No era una amenaza. No exactamente. Solo un recordatorio de que la gente recuerda las cosas. Eso el silencio no hacía invisible a un hombre. Van le sostuvo la mirada mientras volvían a subir a la carreta. No necesitaba explicaciones. Ella entendía suficiente. Cabalgaron de vuelta bajo un cielo nublado por el calor. A mitad de camino, Van detuvo lentamente los caballos bajo un álamo. Buscó entre las provisiones y le entregó una lata pequeña envuelta en papel. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ungüento de abedul. Tienes quemaduras en las manos». Bajó la mirada. Tenía la piel en carne viva por zonas de tanto restregar y arrastrar. No se había dado cuenta. «No pedí esto». «Lo sé». La abrió lentamente. El aroma a pino y lavanda se elevó. Era algo pequeño, pero sintió que se asentaba en algún lugar profundo, como una piedra en agua quieta. Esa noche preparó un estofado con las últimas patatas y dejó el percal a remojo. Van trajo la madera cortada, con las botas golpeando suavemente contra las tablas del suelo. No hablaron mucho mientras comían. Más tarde, ella estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados mientras el viento levantó polvo por todo el patio. Van se unió a ella, apoyado en la barandilla. «No pienso ir a la deriva», dijo después de un largo rato. Ella lo miró. «Ya he hecho bastante». Bria no dijo nada. Simplemente extendió la mano y la colocó sobre la suya. Él no se apartó. Y en el silencio que siguió, el viento amainó. Los días se plegaron, entrelazados con el ritmo del trabajo. Bria se levantó antes del amanecer, con las manos ya encontrando el asa de la tetera antes de abrir del todo los ojos. Las mañanas se volvieron más frescas. El viento amainó con el primer susurro del otoño, aunque la hierba aún conservaba su verde. Cada hora implicaba una tarea: remendar el techo del gallinero, hervir jabón, revisar las facturas de su tío y los libros de contabilidad deformados, pero las horas ya no la oprimían. De la misma manera, Van nunca le preguntaba nada 2 veces. Aprendió el ritmo de sus movimientos, la postura de su mandíbula cuando estaba cansada y la forma en que guardaba silencio cuando sus pensamientos eran demasiado pesados para hablar. Trabajaba a su lado sin pretensiones, siempre dejando espacio, pero nunca lejos.
Una tarde, Bria se encontró sola en el sótano, con el aire fresco y húmedo alrededor de sus tobillos. Sostenía un frasco de remolacha encurtida tardía y miraba la etiqueta. La letra de su tío estaba torcida y descolorida. Había bajado a hacer inventario para el invierno, pero el silencio la oprimía demasiado. Arriba. Unas botas se movieron por las tablas del suelo. Entonces la puerta se abrió con un crujido. ¿Estás bien ahí abajo? La voz de Van no transmitía preocupación, solo una suave pausa, como si supiera que necesitaba un punto de apoyo. Subió los escalones lentamente y lo miró a los ojos en la parte superior. Pensé que sería más útil de lo que soy. Estás haciendo más de lo que la mayoría haría. Quiero que se sienta como mío, dijo, no solo como algo que tomo prestado hasta que me dé por vencida. Ya es tuyo, dijo Van. Eres tú quien sigue de pie en él. Observó la forma en que lo decía como si no intentara tranquilizarla. Solo dile algo claro. Asintió una vez y se frotó las palmas de las manos en la falda. Esa noche, después de secar y guardar los platos de la cena, Bria se quedó en el porche observando la línea de las colinas mientras el cielo se tornaba de un azul amoratado. Van se sentó cerca de los escalones, tallando un fino trozo de madera flotante en una forma que aún no podía adivinar. Sigo pensando en cómo llevas las cosas, dijo ella. Después de un largo rato, él levantó la vista, y el cuchillo se detuvo en su mano. No solo el trabajo, continuó ella. La forma en que mantienes las cosas en silencio, como si estuvieras dejando espacio para que otros respiren. Van giró la madera en su mano, estudiando una curva cerca de la parte superior. Nunca me pareció muy útil hablar del dolor. Pero sé lo que se siente cuando alguien te permite no decir nada y aún así se queda cerca. Bria se apoyó en el poste, con los brazos cruzados sobre el pecho. He pasado tanto tiempo aferrándome a cada rincón de mí misma, temiendo que si lo dejaba salir, me desmoronaría. No te desmoronaste cuando Daisy cayó, dijo él. Te quedaste. No sentí que tuviera elección. La tuviste. Las palabras se asentaron entre ellos lenta y segura. Ella lo miró en la penumbra, vio la firmeza en la forma en que él le devolvió la mirada y preguntó, ¿qué perdiste cuando fallecieron? Aparte de la gente, mis razones, dijo él. Durante mucho tiempo, no supe qué hacer con mis días, así que los llené de tareas, cercas y polvo. Pero nada de eso significaba nada. Y ahora vaciló, con el pulgar recorriendo la madera recién tallada. Ahora me despierto y pienso en lo que hay que hacer para que no tengas que cargar con todo. Bria tragó saliva, con la voz débil. No he conocido a muchos hombres que vieran algo roto y no intentaran arreglarlo con sus propias manos. No quiero arreglarte, dijo. Solo quiero estar cerca si necesitas a alguien que no se inmute cuando es difícil. Bajó del porche lentamente, rozando la tierra compacta con los pies descalzos. Sus dedos buscaron los de él, no tentativos, pero seguros. Dejó caer el cuchillo al suelo y le tomó la mano entre las suyas. Permanecieron así un largo rato, el viento tirando suavemente de su trenza, la última luz desvaneciéndose sobre las colinas. Ella aún no hablaba de amor. Él tampoco, pero algo había cambiado silenciosamente, profundamente. No como una llama que se apodera de él, sino como el primer calor constante de las brasas prendiéndose bajo la leña. Bria volvió la cara hacia el horizonte. Mañana quiero pasear por el Prado del Norte. Creo que aún hay vida en el rincón más alejado. Entonces te acompaño, dijo Van. Y cuando volvieron a entrar, no se separaron de la mano. El Prado del Norte se había marchitado en algunos tramos, pero bajo la hierba alta y los cardos, Bria encontró lo que esperaba. Brotes bajos y resistentes de alfalfa que brotaban cerca del recodo del arroyo, donde el terreno descendía por una suave pendiente. Van se quedó a unos pasos de distancia, con las manos en las caderas, observándola agachada junto al verde. Si cercamos esto, dijo, rozando con los dedos la tierna vegetación, podría alimentar a 2 vacas lecheras en primavera. ¿Piensas comprar ganado? Yo pienso quedarme, dijo. No levantó la vista, pero percibió el cambio en su respiración, leve y seguro. Después, caminaron junto a la cerca, midiendo a grandes zancadas, marcando postes con piedras.
El sol ya estaba alto cuando regresaron a la casa, con las botas húmedas por el barro de la orilla del arroyo. El chal de Bria le colgaba suelto sobre los hombros y su trenza se había deslizado bajo su sombrero de paja, pero no se preocupó. Sus manos estaban llenas de movimiento y propósito, sin preocupación. «Me gustaría reconstruir el gallinero ahora», dijo al llegar a la puerta. «Se está derrumbando por el otro lado. Puedo hacer un plano antes de cenar. Quiero intentar enmarcarlo yo misma». Van asintió una vez. «Entonces cortaré la madera a tu medida». Dentro, el aire olía a salvia hirviendo y hueso con tuétano. Bria removió la olla con una mano y tomó la sal con la otra, mirando por encima del hombro. «Volverías a sentirte como en casa». Van no lo dudó. «Ya lo he hecho». Se giró entonces, con la cuchara de madera aún sobre la tetera, y lo miró a los ojos. Ya no había lugar para la duda, solo la tranquila certeza que había crecido entre ellos con cada tarea, cada silencio, cada vez que él se apartaba lo suficiente para dejarla elegir. Después de cenar, extendió el viejo libro de contabilidad sobre la mesa, con las páginas quebradizas en las esquinas. Van se inclinó a su lado, con un brazo apoyado, mientras revisaba la pulcra escritura. «2 paquetes aún sin cobrar», dijo. «Uno arriba en la cresta y otro al este, cerca de los álamos. Querrás quedarte con ambos si puedo trabajarlos. No son pequeños. No me da miedo lo duro». «Lo sé». Sus miradas se cruzaron por encima del libro de contabilidad. Ella no se movió, no sonrió, pero la forma en que sus manos se posaron cerca de los dedos de él, rozando el borde de su palma, decía más de lo que las palabras podían expresar. Esa noche, no le pidió que durmiera junto al fuego. No le preguntó nada. Abrió la puerta de la trastienda y se hizo a un lado. Él la siguió. La cama era estrecha, la colcha remendada a mano por una mujer muerta hacía mucho tiempo, pero encajaban. No con calor ni prisa, sino con la clase de cercanía forjada con el tiempo y la confianza ganada. Su cabeza descansaba justo debajo de su clavícula, y las manos de él se posaron en su espalda, con los dedos enroscados en el pliegue de su camisón. «No vuelvas a tu casa», susurró contra su pecho. «No a menos que vaya contigo». «No me iré». La mañana llegó con el aroma del café y el sonido de la madera al martillar. Bria estaba descalza en el patio, observando a Van medir los cimientos del gallinero. Trabajaba con concentración silenciosa, deteniéndose solo cuando ella le traía una taza. «¿Estás segura de que aquí caben gallinas y no solo tu manada?», preguntó, observando sus rincones. «Vamos a averiguarlo». Al final de la semana, el gallinero se erguía recto y cuadrado, pintado con restos de cal y forrado con paja. Un vecino pasó con una carreta llena de pollitas, y Bria cambió un frasco de mermelada de melocotón y un juego de mantelería por 6 gallinas y un gallo moteado. «Ponen mejor si les hablas», dijo el vecino. Van se inclinó. «Tiene mucho que decir». Esa noche, bailaron. No sonó música y nadie la miró. Ella caminó descalza por la cocina, balanceándose mientras secaba el último plato, y él le tomó la mano sin ceremonia. Se movieron despacio, el suelo crujía bajo ellos, su cabeza hundida en el hueco. Junto a su cuello, el fuego se atenuó, proyectando largas sombras en las paredes. «Nunca imaginé algo así», dijo ella. «No tenías por qué hacerlo», respondió él. «Lo construiste tú». Ella lo miró entonces con ojos claros. «No eres lo que esperaba», dijo. «No creo que ninguno de los dos lo sea». Se inclinó con cuidado, lentamente, y la besó. No porque fuera una obligación, no porque el momento lo exigiera, sino porque había quedado grabado en el ritmo de sus días, en la forma de sus manos contra las suyas, en la forma en que se habían elegido una y otra vez sin necesidad de pedírselo. Pasaron los años. Los campos se llenaron de alfalfa y centeno silvestre. Las gallinas escarbaban en el patio, y una vaca lechera salía del establo cada mañana antes del amanecer. La casa albergaba nuevos sonidos, la preparación de una cuna. La risa de Bria cortaba la voz tranquila y firme de Van, que leía en voz alta a la luz de la lámpara un libro que él nunca terminaba porque ella siempre se dormía contra su hombro. Construyeron una vida no desde
añoranza o lo que pudo haber sido, pero de cada cerca que remendaron juntos, de cada comida compartida uno junto al otro. Cada noche decidieron quedarse. Una tarde, mientras las nubes de tormenta se cernían en el horizonte y el viento azotaba las contraventanas, Bria encendió la lámpara y se giró para encontrar a Van abrazando a su hija contra su pecho, dándole palmaditas en la espalda con la misma calma firmeza que una vez había brindado a una yegua herida y a una mujer afligida en una loma. Bria cruzó la habitación y apoyó la frente en su hombro. ¿Todavía crees que no sabes hablar del dolor?, preguntó. Él la besó en la coronilla. Creo que encontré mejores cosas de las que hablar. Y permanecieron silenciosos como el anochecer, seguros como la tierra bajo sus pies.